Al debatir el rechazo al golpeteo del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el narcosenador Marco Cortés del Narcopan, criticó sin fundamentos al presidente del Senado por asumir posturas personales desde su posición, berreando que esto no era apropiado. Además, ladró que la mayoría de los casos de desapariciones forzadas dice están relacionados con el gobierno anterior, ya que el actual apenas comenzaba su gestión. Espetó que las madres buscadoras habían perdido la confianza en las fiscalías y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero dice que encontraron esperanza en la investigación solicitada por la ONU sobre los desaparecidos. Por ello, concluyó colgándose de dicha investigación y rechazando la respuesta presentada por el presidente del Senado. Tras oír las falacias y sandeces del lacayo de Gringos y el señor X, el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, contundente defendió al gobierno de la 4T y primero aceptó retirar del documento la referencia a su movimiento, reafirmando que las desapariciones forzadas durante los narcogobiernos del PRIAN eran una verdad evidente. Citó el informe de la ONU que vincula el aumento de desapariciones con la supuesta guerra contra el narcotráfico iniciada en el narcosexenio de Felipe Calderón, desafiando a la narcooposición a presentar pruebas de desapariciones forzadas bajo el gobierno de López Obrador y además elogiando al expresidente como un líder respetuoso de los derechos humanos y comprometido con el pueblo mexicano. Finalmente retiró su reconocimiento a la crítica previa de la bancada del PAN, reafirmando su postura, pues la descontextualizaron para sacar raja política. Veamos enseguida cómo Noroña despedaza a Narco Cortés por atacarlo usando las desapariciones forzadas del MACPRIAN, como le manda su amo, el narcoampón Claudio X González. Gracias, presidenta. Adelante. Aquí señalé que quien tiene la presidencia del Senado de la República está asumiendo posiciones personales desde la presidencia. El presidente lo niega. Sin embargo, aquí me voy a permitir poner el video de su intervención para que lo escuchen. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión. Si escucharon, nuestro movimiento ha luchado siempre. Eso no se puede decir siendo presidente del Senado de la República. Lo puedo decir desde esta tribuna. Por un lado. Por el otro, aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. Se le olvidó López Obrador. Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador porque lo dijo como 4 veces en su intervención y si no, para eso está la versión estenográfica. Y tercero, en la reunión que tuvimos el día de hoy con madres buscadoras, nos decían que ya no tenía caso ir a las fiscalías, que porque los propios gobernadores se excusaban diciendo, pues es que como son autónomas, pues no investigan y no hacen bien su trabajo. Que no tiene caso ir a las fiscalías y que tampoco tiene caso ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ustedes impusieron. ¿Y saben qué les dio esperanza, alegría a las madres buscadoras? Esta solicitud de información para la investigación que va a hacer la ONU por los desaparecidos en México. Por ello es que nosotros estamos a favor de que se investigue y en contra de esta moción que hace el presidente del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril del 2022 de la propia comisión que hoy aplaude, donde dice
que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, profundamente amoroso con el pueblo de México y que sirvió con honestidad y entrega hasta el último segundo de su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Gracias, senador. Senador Gerardo Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Una solicitud. Es que ya estaba haciendo una concesión indebida. Ya vi en qué el contexto en que está la aseveración que la bancada de Acción Nacional reprodujo, y es un contexto correcto, que la compañera presidenta en nuestro movimiento hemos luchado siempre contra la represión y contra las desapariciones forzadas y por lo tanto no es una visión sesgada que esté en el documento y por lo tanto retiro el reconocimiento de esa crítica expresada. Muy bien, gracias. Hay una dirección en Morena y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente. Y ella, junto con las propias instituciones de Morena, pues tienen que resolver muchas cosas. No tengo por qué yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República. Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar pues nuestros principios. La carta que voy a enviar tiene que ver con 3 temas principales. El primero, que Morena, y también ahí está el presidente del Consejo, que es el gobernador Durazo, que también dijo que vale la pena hacer esto. Pero uno, pues que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a gobernador o gobernadora, aunque también pues todos los cargos de elección popular, para el 2027. Cuando fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, entonces no se llamaban alcaldías, se llamaban jefatura delegacional. Y así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente. Recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral, para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa. Así yo hice mi campaña a la jefatura delegacional de Tlalpan y después a la jefatura de gobierno de la ciudad a informar, a decir lo que estábamos haciendo. Entonces, esa mística del casa por casa, pues tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Primero, porque es lo más eficaz. Y segundo, porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas, sino esencialmente la voluntad de la persona. Y la otra muy importante es que pues, se cuiden los tiempos también, ¿no? Y que haya reglas claras para todos. Entonces ese es un tema. El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el
el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, ni andar en camionetotas, ni en... Bueno, ya no voy a seguir. Todas esas cosas que cuestan carísimo. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.